Agradecemos mucho que estén hoy aquí en la jornada que se denomina del Telecán a Luzbeca, bueno, que ahora ya es Temec. Nos ganó el nombre en el fin de semana pasado. Procesos, actores y coyuntura en la integración de América del Norte, organizado por la doctora Elisa Dávalos, que es nuestra coordinadora del área de integración, y por el doctor Roberto Cepeda. Les voy a dar el aviso de protección civil y luego de inmediato vamos a pasar a nuestra primera conferencia magistral. En caso de que suene la alerta sísmica, les pedimos por favor, todas nuestras zonas de menor riesgo están marcadas con un letrero verde. Les pedimos que salgan con calma, que se mantengan alejadas y alejados de los ventanales y que no intenten bajar, porque recordemos que las escaleras son las zonas menos seguras. El edificio es muy firme, aunque se siente feo, no va a pasar nada. Y bueno, después de esto esperemos tener una muy productiva sesión para comprender qué es lo que pasó en este largo tiempo de negociaciones. Elisa, por favor. Bueno, muchas gracias, Graciela. Pues agradecemos muchísimo el apoyo de la directora del CISAN, la doctora Graciela Martínez Salce. Agradecemos también mucho a todos nuestros ponentes, pues el haberse preparado para venir a este evento, y a todos aquellos que están aquí presentes les agradecemos mucho su presencia. Empezamos. Agradecemos también a la delegación de Quebec como parte de la organización de este evento, también a la Universidad Autónoma Metropolitana, obviamente al CISAN, a nuestra directora Graciela Martínez Salce, al doctor Juan Carlos Garrón. Y bueno, efectivamente tendremos una jornada muy interesante. Yo les agradezco su presencia y sin más preámbulo, yo le daría... Un último detalle, nada más agradecemos también al doctor Marco Gómez de la UAM Xochimilco, quien participó con nosotros en la coordinación de todo este evento y que por aquí nos visita. Gracias. Bueno, nuevamente tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia Liliana Ávila Conali. Ella tiene maestría en la Universidad de Toronto, Canadá, y doctorado en gestión estratégica y políticas de desarrollo en la Universidad de Anáhuac, licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM. También tiene varios estudios posteriores, diplomado en el comercio exterior, en el ITAM, y habla 5 idiomas. Ella ha colaborado en el Banco Nacional de Comercio Exterior, en la División de Mercado para Norteamérica, en la Ciudad de México, y en las consejerías comerciales de Estocolmo, Suecia y en Toronto, Canadá, promoviendo exportaciones mexicanas e inversión hacia México. Ella fue fundadora de la Corporación Internacional Hidalgo, agencia del Estado de Hidalgo para la promoción de exportaciones y inversión. También en 2002 fue nombrada secretaria de Desarrollo Económico de Hidalgo. Fue asesora externa del presidente mundial de la firma estadounidense AFT, proveedora global de piezas de acero para trenes. A partir de julio de 2005, ella ocupa el cargo de directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales AMPI. Su currículum es largo, lo voy a dejar aquí, y es precisamente por eso que la hemos invitado ahora. Está realmente ubicada en un lugar estratégico que es parte de todo este plan económico que ha venido con el Telecán y con el ahora Temec. Bueno, le damos la palabra. Muchas gracias, Claudia. Al contrario. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, regresar a mi alma mater. Yo soy orgullosamente también Puma de la Facultad de Ciencias Políticas. Y tenemos 20 minutos, voy a procurar darles un panorama muy general de los parques industriales en México. Muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Voy a dejar la presentación, es mucho más larga de lo que les voy a hablar, para que después lo tengan como referencia. Y también aquí afuera hay unos mapas de localización de parques industriales que pueden tomar a la salida. Y bueno, comenzamos entonces. Sí, a lo mejor que ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, como ustedes saben, el programa de braceros surgió entre México y Estados Unidos para permitir
el trabajo legal de mexicanos, de trabajadores mexicanos, cuando durante la Segunda Guerra Mundial los empleados americanos se fueron a la guerra y entonces había muchas vacantes. Pero después de la guerra estos soldados americanos regresan y se termina el programa Bracero. Entonces regresan muchos mexicanos a la frontera norte de nuestro país y el gobierno mexicano pues se enfrentó a un gran problema de desempleo. Esto fue en los 60, la que sigue por favor. Y entonces ante este problema el gobierno mexicano creó el programa Maquilador. El programa Maquilador es un régimen de importación temporal para atraer, en aquella época el objetivo era atraer empresas intensivas en mano de obra para poder dar empleo del lado mexicano. Por ejemplo, se importaba la tela sin impuestos de importación, se transformaba en ropa y se reexportaba. Por eso al principio se les decía las famosas empresas gemelas o twin plants, donde la parte intensiva en mano de obra estaba del lado mexicano y la parte intensiva en capital del lado de Estados Unidos. Si ven una foto ahí, pues eran edificios muy precarios, ¿no? Donde solamente había una línea de producción muy simple y se contrataba a la gente para industrias de bajo valor agregado. La que sigue, por favor. En aquella época, los empresarios de la frontera, sobre todo en Ciudad Juárez, vieron una oportunidad para desarrollar infraestructura porque veían la llegada de empresas americanas a instalarse en México. Entonces ahí es donde surgen los primeros, pues digamos, parques industriales que en aquella época se enfocaban a vender terrenos ya con todos los servicios, agua, energía, uso de suelo industrial y pues pequeños digamos bodegas, ¿no? Para poder ahí instalar a las maquiladoras, la que sigue. En aquella época el desarrollador, porque bueno, vamos a hablar de la evolución de los parques industriales con el NAFTA, ¿no? Entonces, en aquella época el empresario que se dedicaba a desarrollar parques industriales, es decir, a comprar terrenos, a urbanizarlos, a gestionar los permisos, a ponerle los servicios, a atraer a las empresas, pues eran empresas familiares donde el papá era el dueño y era el todólogo. Por eso decimos, había un solo jugador en el mercado con un rol multifuncional, planeaba, gestionaba los permisos, pedían a la familia apoyo para financiar, promovían, administraban, era un enfoque muy familiar. La que sigue, por favor. En este contexto, en 1986 se crea la AMPIP. Yo soy directora de la AMPIP, que es la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. ¿Por qué se crea la AMPIP? Como cualquier organismo empresarial, como la Cámara del Vestido o la Asociación de la Industria Automotriz, pues para representar un sector y tener fuerza con el gobierno, para poder negociar mejor pues cualquier política pública a favor del sector. En este caso, pues los desarrolladores, nuestro fundador, don Jaime Bermúdez Cuaró, no sé si hayan oído hablar de él, es muy famoso en el tema de parques industriales. Él es de, bueno, acaba de fallecer, pero él era de Ciudad Juárez. Él gestionó con gobierno para que hubiera apoyos a través de NAFINSA y también gestionó el programa de la frontera norte para que hubiera recursos para capacitar a la gente, para que hubiera infraestructura, para que hubiera promoción y de esta manera fortalecer pues la creación de los parques industriales, la que sigue. Y después de los 90 seguramente ustedes recordarán, o si a lo mejor no han nacido, han escuchado de el surgimiento de la globalización. En México antes pues era muy complicado importar cosas, bienes de consumo, pero bueno, es entonces cuando México ingresa al GATT, la Conferencia de Comercio, que hoy es la Organización Mundial de Comercio. El primer tratado de libre comercio fue con Chile, después viene el NAFTA y luego con otros países. También en México pues hubo un cambio importante en las políticas macroeconómicas, que no es motivo de esta conferencia, pero ustedes saben que se liberó el tipo de cambio, se independiza el Banco de México, en fin, una serie de cosas. También hubo cambios en la ley de inversión extranjera directa. Por ejemplo, antes solo se permitía la inversión extranjera en un 49%, hoy se permite un 100%, pero también hay algo muy particular que impacta a los parques industriales. En las negociaciones en NAFTA
hay una cláusula de reciprocidad entre los tres países. Entonces, en Estados Unidos, la inversión de los ahorros de los trabajadores a través de las pensiones están deducibles de impuestos. Si ese ahorro se invierte en un desarrollo inmobiliario, ya sea vivienda o industrial o centros comerciales, si ese dinero viene de las pensiones, está exento del impuesto sobre la renta. Entonces, en esa reciprocidad también la ley de inversión extranjera en México cambió para que las inversiones de fondos de pensiones pudieran también invertir libres de impuesto, y eso dio un boom a los parques porque empezó a haber capital para financiar más parques, y de esta manera pues crecieron ya con más calidad, y no solamente en la frontera sino en el resto del país. En el contexto internacional hablábamos mucho de los productos hechos en China, made in China, la globalización con el avance de la tecnología, surge el internet, el avance de las comunicaciones, y también los ciclos de vida de la mercancía tienden a agilizarse, el anterior, porque antes un producto duraba mucho y se arreglaba, se descomponía la plancha y la mandábamos a arreglar. Después ya se volvió muy masivo la producción, entonces los consumidores pues ya tendían a comprar más en menores tiempos, ya la plancha se tiraba y ya comprábamos otra. Entonces eso también impactó en la producción y por tanto en la ocupación de espacios industriales. La que sigue. Y bueno, en los 90, las empresas que empezaron a ocupar las naves industriales eran las empresas extranjeras que venían a México y que buscaban antes, en los 70, 80, esas empresas que se movían en otros países, buscaban mano de obra barata prácticamente. Pero ya con esta competencia intensa de la globalización, ya más mercancías, más diversidad de productos, más tiendas, pues ya no solamente era costos de mano de obra, costos de producción en general, el talento, ¿no? Porque bueno, ya la industria era más sofisticada, ya se empezaban a necesitar ingenieros, acceso a mercados, por eso los teles se volvieron importantes, la facilidad logística para transportar la mercancía, y la existencia de proveedores, y el ambiente de negocios, el factor riesgo, ¿no? La estabilidad política, la estabilidad macroeconómica. Esto estaban buscando las empresas globales. Una antes, por favor, porque nos saltamos esa. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo les decía que cuando surgieron los parques, el negocio era vender el terreno y cualquier bodega ahí simple? A partir de estas exigencias de las empresas globales, que lo acabo de mencionar, el talento, la facilidad logística, etcétera, el desarrollador, y esta es la evolución que hubo por el NAFTA, de vender terrenos ahora era rentar edificios, porque las empresas globales ya no querían tener el riesgo de ser dueños de los edificios, sino tener esa flexibilidad de movimiento para poder, digamos, transferir el riesgo al dueño de la nave. Entonces ahora el desarrollador, además de comprar el terreno, urbanizarlo, gestionar permisos, tenía que construir la nave, pero además, ¿qué creen? Naves tipo Ferrari, que se llaman técnicamente clase A. Entonces esto implicó mucha inversión, pero a la espera de que alguien rentara la nave. Entonces finalmente es un negocio de muy alto riesgo, porque a veces vemos los parques ahí y no nos damos cuenta que hay mucha inversión de por medio, ¿no? La que sigue y la que sigue. Entonces, bueno, los parques se vuelven una determinante de la atracción de inversión extranjera directa. Es decir, México es un país competitivo porque tenemos una ubicación geográfica cerca de Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Entonces la demanda del mercado de Estados Unidos atrae empresas a México que fabrican aquí por menores costos y luego exportan a Estados Unidos. Pero también el talento. Recuerden que México tiene un número importante de ingenieros y de otras especialidades que nos permiten hoy en día atraer empresas de alto valor agregado, como de la industria aeroespacial, aeronáutica. También tenemos facilidad logística, una serie de ventajas, pero aún teniéndolas, si no hay parques industriales es difícil que lleguen las empresas. Es como si ustedes los mandan a vivir a otro país y no hay donde viva en un departamento, una casa, pues es complicado. Entonces sí hay que ver a los parques como parte de las ventajas de México como país. La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa ahora?
surgen las cadenas globales de valor. Yo les diría que pues cualquier producto que vean aquí, el celular, la silla, prácticamente ya no hay ningún producto que sea totalmente hecho en un país. Hoy vemos que los productos se integran con piezas de muchos países y esto es lo que hacen las cadenas globales de valor. Entonces el 80% del comercio mundial se genera con piezas que se integran a los procesos productivos fragmentados en muchos países. La que sigue, por favor. Entonces hoy ya no hablamos de Made in China como en los 80s y en los 70s Made in Japan o hecho en Japón. Hoy hablamos hecho en el mundo. Y este es un ejemplo muy claro. Vean este avión. Imagínense cuántas piezas tiene un avión. Pues México ya es parte de esa cadena global de valor en muchos sectores, no solamente aeroespacial, automotriz, dispositivos médicos, farmacéutico. Y esto nos pone en el radar mundial, en el mapa mundial como un país capaz de participar en estas cadenas. A veces nos quejamos de los males en México. Ciertamente tenemos muchos retos como país, pero eso no quiere decir que no reconozcamos lo bueno. Ahí están las evidencias, somos parte de estas industrias a nivel global y por eso debemos de ver a los parques en este contexto. La que sigue, por favor. Y bueno, hoy ¿qué pasa? Ya el desarrollador, la empresa que se encarga de hacer el parque, ya no es aquel empresario todólogo. Hoy el mercado se ha especializado con diferentes jugadores. Hoy los desarrolladores, que eran empresas familiares, ya se volvieron institucionales. ¿Qué significa con administradores institucionales? Que como tienen ya participación de fondos de inversión, de capitales del extranjero, pues ya tienen que tener formalidad en sus gobiernos corporativos, en la manera que reportan ingresos, egresos, su contabilidad, ya son bajo estándares internacionales. Ya vemos en el mercado consultores especializados para atraer nuevas empresas, desarrolladores, fondos de inversión, las fibras, que son los fideicomisos de bienes raíces industriales, los promotores, que son brokers especializados, que tienen alcance global, y desde luego las administraciones profesionales dentro de los parques que nos permiten atraer empresas que participan en las cadenas globales de valor. La que sigue, por favor. Ahora ya para terminar, porque perdón que vaya corriendo, pero es que tenemos poco tiempo. Cuando llegan las empresas globales a México y les presentamos los parques, nos dicen, oye, pues en China son zonas francas o polígonos que ofrecen incentivos fiscales, por ejemplo, exención del ISR o del IVA, o hay facilidades aduaneras para el cruce rápido de las fronteras. ¿Que aquí en México los parques no son zonas libres o zonas económicas especiales o como les llaman en Estados Unidos Foreign Trade Zones? No. La que sigue, por favor. En México solamente son negocios inmobiliarios. Ah, caray, pues ¿cuáles son las ventajas entonces? Bueno, aquí en México el parque industrial es un terreno delimitado con todos los servicios, agua, energía, gas natural, algunos con escuela de ferrocarril, sistema contra incendios, guarderías, estaciones de bomberos, para que puedan operar las empresas de manufactura y de logística de manera óptima, de tal suerte que solo se dediquen a producir y el administrador del parque ya se encarga de la seguridad, de los baches, de mantener las calles, de la subestación eléctrica, etcétera. Y bueno, ustedes a lo mejor después de esta plática se interesan en los parques, quieren hacer una investigación o su tesis y se van a encontrar con que, la que sigue, por favor, no hay mucha literatura sobre parques. ¿Por qué? Porque el parque no existe oficialmente. Si ustedes se van a las estadísticas de INEGI o al CIAN, que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el parque no tiene una clasificación, es un concepto. Pero entonces vemos el parque en un terreno ejidal, con una bodega, versus el parque de grandes capitales. ¿Cómo podemos definir un parque? Entonces, bueno, ante esta disyuntiva, los socios de la ANPIM pidieron al gobierno hace 20 años más o menos hacer una norma. Ustedes saben que la norma son los estándares y en México hay dos normas. Las obligatorias, que son las NOM, que tienen que ver con la protección del consumidor, como las lámparas, para que no vaya a haber un cortocircuito, un incendio, o las NMX, que son las voluntarias que se enfocan más hacia la calidad. Entonces, desde 1999 existe la norma mexicana de parques industriales, que técnicamente es la 046, que define qué es un parque, que tiene que ver, esa es mi alarma, me queda la norma se enfoca al terreno, a los servicios
y al cumplimiento de la normatividad, o sea, no abarca el ámbito de los edificios. Verifica, por ejemplo, que sea un terreno de propiedad privada, que cuente con los permisos de uso de suelo, de agua, que tenga los mínimos volúmenes de energía, el ancho de las calles. A veces no tenemos conciencia, pero luego por rentar más espacio hacen unas calles tan estrechas que el tráiler no puede dar la vuelta en U, entonces se hace ahí un congestionamiento, los accesos, la seguridad, que haya una administración interna, que haya un reglamento. Entonces esta norma pues es prácticamente la referencia que tenemos para definir un parque. A través de la ANPIP hemos hecho censos de parques industriales para saber cuántos parques hay en el país conforme a los estándares de la norma. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, si el parque industrial en México no ofrece incentivos fiscales ni facilidades aduaneras, pues ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué las empresas se instalan dentro de los parques? Yo les diría, principalmente el parque brinda certeza. Ustedes saben que hay lugares en México donde no necesariamente hay agua o no hay energía eléctrica, y muchas veces llega el extranjero sin saber, compra un terreno a buen precio y está en breña. Y entonces llevar el agua y la energía cuesta mucho más caro. Entonces el desarrollador ya hizo la tarea previamente para que la empresa de manufactura que llegue pues simplemente se conecte y opere, lo que en inglés le llaman el plug and play. Eso es lo que ofrece un parque industrial, la que sigue. Pero además, si en México no tenemos zonas francas, sí tenemos el programa maquilador. ¿Se acuerdan que yo les hablaba desde los 60? Y el programa maquilador es también de importación temporal. ¿Cuál es la diferencia contra una zona franca? La zona franca da los incentivos a las empresas que se instalan dentro de un terreno. Y la IMEX, que es el decreto maquilador, da el permiso a la empresa, no importa dónde se instale. Puede estar en cualquier lado, el permiso es de la empresa siempre y cuando cumpla con los requisitos de importación temporal. Hoy en día yo les puedo decir que el 100% de la industria aeroespacial de exportación opera bajo régimen IMEX. ¿Y por qué las IMEX están dentro de los parques, aun cuando no es obligatorio? Porque el permiso lo llevan ellas, justamente por la ventaja de los parques industriales. También la industria automotriz de exportación opera bajo el régimen IMEX. Y cuando digo industria automotriz o aeroespacial me refiero a la armadora y los proveedores. Acuérdense que en la cadena productiva son proveedores de primer nivel, de segundo nivel. Entonces todos ellos operan bajo el régimen IMEX. Y en los parques industriales hoy vemos industrias de alto valor agregado. Yo les invito, y de hecho lo ofrezco, si organizamos una visita de estudiantes, si rentamos el camión y todo, vamos a ver los parques, vamos a ver las plantas, para que ustedes se sientan orgullosos de lo que hay en México. Líneas de producción muy sofisticadas. México es uno de los principales productores de dispositivos médicos en el clúster en Baja California. Somos de los principales productores de la industria farmacéutica, y no se diga por repetirlo nuevamente, automotriz, aeroespacial, logística. Los grandes almacenes, los más grandes en América Latina, de Amazon, de Mercado Libre, están dentro de parques industriales y son naves muy sofisticadas que permiten el comercio electrónico. La que sigue, por favor. Y bueno, no les voy a mentir, aquí está la evidencia. Este es un mapa de ubicación de la industria maquiladora de exportación. Es industria manufacturera y maquiladora de exportación, porque tenemos un prejuicio hacia las maquiladoras. Creemos que son empresas que están ahí explotando en malas condiciones. No, maquilador es un régimen de importación temporal regido por la ley aduanera. Entonces son empresas de alto valor agregado que se ubican en la frontera norte y principalmente en el centro. La que sigue, por favor. Y aquí está la industria automotriz, que también coincide con la ubicación en frontera y en el centro del país. Tenemos 19 armadoras de autos en México de prácticamente todas las marcas en el mundo, con sus respectivos proveedores que se instalan dentro de parques. La que sigue. Y aquí están los parques, o sea, todo coincide. Están los parques, la industria automotriz, como un ejemplo de caso de éxito, y también la industria maquiladora. Este mapa está en nuestra página de internet, que es anpic.org.mx, y que es el mismo del mapa impreso que está allá afuera, que viene la ubicación de los parques y de las empresas, que son 2.500 dentro de los parques. La que sigue, ya estamos terminando. La ANPIP representa 72 corporativos, entre desarrolladores privados, que ya les platiqué la evolución, gobiernos estatales que también administran parques y fondos de inversión, que también son dueños de naves industriales.
En total son 250 parques industriales, que son los que van a ver en el mapa impreso aquí afuera. Adentro hay 2.500 empresas instaladas, la mayoría de las cuales son extranjeras, el 52% son de Estados Unidos. Ahí vemos la importancia del NAFTA. Todavía no logro decir el nombre en español o en inglés, USMCA, como se llama, en 36 millones de metros cuadrados. A lo mejor esta cifra no les dice nada, pero Brasil tiene 10 millones en total. O sea, México es el país más grande en términos de metros cuadrados en parques industriales, y ahí se generan 2 millones de empleos. Ustedes dirán si no son importantes para la sociedad. La que sigue, esta gráfica muy rápidamente, ahí vemos pues la incidencia de la industria automotriz. El 25% de estas empresas pertenecen a este sector. Después tenemos servicios y logística, no solamente los DHL, los Amazon, las empresas de tercerización de logística, etcétera. Como les dije, voy a dejar esta presentación. Y ya nada más para terminar, la que sigue. En la ANPIP no solamente promovemos a los parques y sus ventajas, sino también que el parque sea sustentable, que puedan ahorrar agua, energía, que cumplan con la norma, y también con estándares internacionales de seguridad como el operador económico autorizado, el programa de calidad ambiental de Profepa. O sea, sí tenemos esa conciencia de ir más allá de renta de naves, sino preocuparnos. La responsabilidad social no solamente es medio ambiente, es el impacto social, el que las comunidades se beneficien, y también pues que sean negocios redituables. La que sigue. Y bueno, como conclusiones yo les diría, desde la creación de los parques industriales en México, estos han evolucionado hasta convertirse en parte de la infraestructura estratégica de México. Hoy contamos con parques industriales de clase mundial. Yo los invito a comparar un parque mexicano contra uno en Estados Unidos, en Alemania o en Canadá. Son parques que cumplen con esos estándares, y no por gusto, sino porque las empresas globales son lo que piden. Entonces ellos se enfocan a la demanda de mercado para cumplir con esas exigencias. Y finalmente, nosotros creemos que debemos evolucionar no solamente a un parque con responsabilidad social, sino un parque inteligente. La tecnología, la manufactura 4.0, que ustedes saben que es la digitalización, el internet, etcétera. Hablamos de ciudades inteligentes, ¿por qué no también parques industriales inteligentes que generen business analytics, business intelligence para monitorear el consumo de energía, ser más eficiente, etcétera? Y desde luego sustentables. Hoy hablamos de eco-industrial parks o parques industriales ecológicos. Es un reto avanzar hacia allá, pero lo estamos haciendo. Así que bueno, la que sigue, por favor. Aquí yo los dejo, aquí están mis datos por si quieren contactarme por cualquier duda, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Demos un aplauso a la Sin duda alguna, pues el Tratado de Libre Comercio, pues un proyecto transnacional que transnacionalizó la economía, hizo indispensable un desarrollo de la infraestructura en el país para su libre funcionamiento, y ahora pues el TEMEC le quita lo libre al comercio, tiene una naturaleza proteccionista, y nos toca a nosotros como académicos analistas pues repensar este proceso, cómo se irá configurando y conformando frente a esta nueva situación. Sin duda alguna nos dio una muy interesante visión la doctora Claudia Ávila sobre el desarrollo tan importante que han tenido pues estos parques industriales en el país, y pues ahora vamos a darle la palabra a algunas personas que quisieran hacer algunas preguntas, aprovechando que nos quedan unos minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿cuáles fueron los objetivos de la asociación en esta renegociación, y considera usted que se lograron en el acuerdo final? Nosotros no participamos directamente porque no tenemos, digamos, una fracción arancelaria que defender. Desde el ámbito de la inversión, sí, nuestra preocupación era que continuaran las cláusulas de los tribunales trinacionales para cualquier conflicto, ¿no? Que muchas veces afecta por la incertidumbre que genera y no atrae empresas, sino al contrario, las inhibe. Entonces, la certidumbre legal del Tratado de Libre Comercio para nosotros es muy importante, sobre todo porque, como ya dije, un número importante de empresas dentro de parques industriales
son americanas. Entonces nuestro enfoque, y nosotros participamos de manera indirecta en el famoso cuarto de al lado de los empresarios, era procurar que se quedaran esas cláusulas de certidumbre jurídica principalmente, y nos sumamos a los sectores, por ejemplo, la industria automotriz en el tema de la integración nacional, el que fuera realista, ¿no? Porque sí hay una importante proveeduría en México, que muchos de estos son extranjeros, y Telampit también se suma a desarrollar proveedores nacionales para cumplir con ese grado de integración nacional. Entonces, de nuestra parte, los puntos que más nos importaban, que impactarían indirectamente a los parques industriales, es la parte de las controversias y la parte del grado de integración nacional principalmente. ¿Y la pérdida del capítulo 11 no les afecta? Bueno, obviamente sí, pero eso tiene que ver también con la parte de incertidumbre legal. O sea, son muchos temas dentro de las negociaciones. Como les decía, nosotros no participamos directamente, aunque sí estuvimos ahí dando retroalimentación, porque la incertidumbre genera pérdida de empresas que se pueden ir a otros países. Entonces, no solamente es porque rentan las naves, sino por todos los empleos que generan. Y algo que tenemos que tener conciencia, se rompen las cadenas de producción regionales, no solamente es en México. La industria automotriz corre desde Windsor en Toronto, pasando por Detroit, o sea, son cadenas que van de aquí hasta el norte, y entonces si se rompe perdemos competitividad, y entonces debemos vernos como región. La competencia está en Asia, está en América Latina, no entre los países de América Latina. Esa era nuestra posición. Quiero comentar algo. Hoy estamos en una etapa donde los parques se enfrentan a ese reto, como decía al final, de la tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vemos en 5 o 10 años? Para ello estamos haciendo un mapa de ruta, que es una metodología que nos permite saber dónde estamos parados, cuáles son las tendencias y hacia dónde vamos. Ya estamos en ese proceso, y tiene que ver con la integración de un grupo de confianza de la Triple Hélice. Entonces, nada más el anuncio que quiero decirles es que está participando gente de la UNAM, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Políticas, porque la Triple Hélice es muy importante. No podemos vernos solamente como empresarios y la academia del otro lado. Entonces, a mí me da mucho gusto y orgullo decir que investigadores de la UNAM nos están apoyando hacia este análisis junto con gente de gobierno. Entonces, ya en cuanto esté listo, pues se los vamos a compartir. Pues agradecemos mucho a la doctora Claudia Ávila. Nuevamente nos despedimos desde con otro aplauso, por favor.